comentarios que hemos venido realizando. Entonces, bueno, en sí nosotros vamos a trabajar con el capítulo, digamos, del 15, el SDS, que es de referente al diseño sismo resistente, que es en el caso del peligro sísmico. Entonces, bueno, hagamos un pequeña presentación que vamos a hacerle. Principalmente vamos a trabajar en esta presentación de los capítulos 1, 2 y 3, principalmente porque si ustedes saben que el capítulo, más o menos son 10, 11 capítulos, que sería un poco largo. Sin embargo, vamos a hacer unas sesiones para poder de pronto ir recogiendo e ir avanzando en los temas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el riesgo sísmico, que son algunos componentes del riesgo sísmico. Entonces, para los estudiantes de pronto, ingenieros que se están, digamos, actualizando en el tema, vamos a hacerle un poquito una presentación rápida de lo que es algunos criterios y también en cuanto a la norma. Entonces, en este caso nosotros vamos digamos, en el capítulo se va a trabajar más bien el tema del peligro o la amenaza, ¿sí? Y el tema de la solicitación, en este caso la solicitación que es parte fundamental, digamos, de la norma. Entonces, comencemos con los capítulos, comencemos con el capítulo, déjenme les hago la presentación. Listo, entonces vamos a trabajar con el tema del peligro y la amenaza. Entonces, en el capítulo 2 vamos con el tema de los suelos, ¿no es cierto? Para ir como en orden. Normalmente a nosotros los estudios requeridos nos piden, por ejemplo, principalmente, o lo que hacemos, ¿no es cierto?, es el SPT, ¿no es cierto? Y los estudios de suelos, principalmente los ensayos de acorte, ¿no es cierto? Los ensayos de acorte y el SPT, para poder nosotros clasificar nuestro suelo. Eventualmente nosotros hacemos unos estudios, digamos, de ondas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una sísmica, un SMAP y todos esos adicionales para clasificar de mejor manera nuestros suelos. Sin embargo, lo que mayormente hacemos es un SPT y un estudio de suelos de un triaxial. Entonces, y claro, con eso tratamos nosotros de clasificar a nuestro suelo, ¿no es cierto?, en función de la velocidad de onda de corte. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el NEC 15 se ha venido trabajando, digamos, con los referentes internacionales, como son la ACE y el Eurocódigo. Entre la mayoría, digamos, coincidimos hasta los suelos tipo D, que sería suelo rígido, digamos, hasta que coincidimos que es nuestro suelo tipo D, en velocidad de onda de corte entre 180 y 360. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya tenemos, por ejemplo, suelos D, F? Por ejemplo, ahí viene un poquito la falta, digamos, de aclaración en cuanto a la norma, en que, por ejemplo, nosotros en la norma de Perú tenemos igual 5 suelos, y obviamente que ya después del suelo blando, que es más o menos menor a 180, ya ellos dicen directamente haga un estudio de suelo, ¿sí? Tanto la norma de Perú como la norma de Bolivia, la norma de 2020. Entonces, si ya tenemos un suelo ya muy malo, digamos, o muy blando, entonces ya hacemos directamente el estudio de suelos y no clasificamos. En este caso, por ejemplo, en la norma NEC, bueno, hasta el suelo D, que estamos de acuerdo, digamos, que estaríamos en función de las normas internacionales, coincidimos. Sin embargo, ya la norma NEC ya nos da una clasificación adicional, ¿no? Que es el suelo tipo F. Por ejemplo, en este suelo tipo F, ustedes ven que, por ejemplo, aquí hay una serie de recomendaciones y que clasifique el suelo tipo F, entre F1 hasta F6, y nos dice que nos da ciertas recomendaciones. Obviamente que estas recomendaciones a simple vista, digamos, si uno no es un experto o ingeniero geotécnico, pues obviamente no vamos a entender, ¿no es cierto? Entonces no se va a entender esta subclasificación. Sin embargo, ahora la recomendación que nosotros hacemos, digamos, es que este suelo, mire, esta clasificación se parece o es la misma de la clasificación que es la NSR, la norma colombiana. Y si ustedes pueden ver, igual coincidimos, mira, hasta el suelo tipo D, eh, tenemos la misma clasificación en función de la velocidad de onda de corte. Y los suelos tipo F, igual F1, F2, F3, F4, idéntica a lo que nosotros estamos clasificando como suelos tipo F, ¿no es cierto? Hasta F4, F5, F6. Sí, entonces,
Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la norma de Colombia nos da una metodología para clasificar este suelo tipo F. Y claro, nos da una serie de requisitos, sí, y estudios sísmicos adicionales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es que, bueno, entonces, ¿qué vamos a proponer al NEC? Bueno, entonces, si es que copiamos directamente, digamos, o hacemos una copia del código colombiano, entonces también mencionemos o copiemos también la metodología, ¿no es cierto? Entonces, perdón, entonces, si es que nosotros ya recomendamos, entonces, bueno, que se tome también la misma metodología para clasificación de suelos tipo F, similar a la de Colombia. Entonces, ese, digamos, les pongo también a discusión y que se pueda también tomar en cuenta. Entonces, nosotros cuando clasifiquemos nuestros suelos E y F, que digamos que son los suelos malos, también tomemos en cuenta las recomendaciones de las mismas que son del Código de Colombia, no el Código colombiano. Entonces, hasta ahí, digamos, tenemos una primera observación, digamos, en cuanto al suelo en la norma NEC. Vamos con los defectos de sitio, ¿no es cierto? También tenemos el movimiento de la estructura y el movimiento del suelo, que sería dependiendo, ¿no es cierto?, si es que nosotros tenemos un suelo duro o un suelo blando. Entonces, este efecto de sitio, obviamente que tenemos que tratarlos con una interacción, ¿no es cierto?, entre la estructura y el suelo. Y para esto, por ejemplo, ya la norma colombiana, por ejemplo, ya tiene en su capítulo A7 la interacción suelo-estructura. Y, como ustedes ven, igual la norma de Bolivia, que es la 2020, que es actual, también ya nos dan funciones de impedancia, de toda una serie de recomendaciones, obviamente que se basa esta norma boliviana tanto en la AC7 como en la norma, como la CFE de México, para la interacción suelo-estructura. Entonces, una segunda, digamos, vamos como sumando las recomendaciones, sería, por ejemplo, también en cuanto al suelo, recomendemos también que se coloque, ¿no es cierto?, que se haga una mención o que se diga algo en cuanto a los fenómenos de interacción suelo-estructura. Ahora, en cuanto a la amenaza, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra norma NEC, toda la amenaza está en función del factor Z, ¿no es cierto? O sea, todo recopilamos en el factor Z y en función del factor Z, em, digamos, clasificamos o damos nuestro espectro, ¿no es cierto?, en función de nuestra zona Z y en función de nuestros factores de amplificación. Entonces, sin embargo, ¿no es cierto?, ya las nuevas metodologías del diseño por desempeño, ya no, obviamente ya no es solamente un sismo raro y con el factor Z que construimos, ¿no es cierto?, que sería este sismo raro de 475 años de un 10% en 50 años. Ya nos exigen, digamos, en función de un desempeño adicional. ¿Por qué? Porque ya hemos visto de que hay estructuras esenciales. La misma norma NEC nos recomienda que hagamos, digamos, diseños por desempeño. Y obviamente, para hacer diseños por desempeño, tenemos que caracterizar de mejor manera nuestro sismo, ¿no es cierto?, nuestra solicitación, que sería en este caso la solicitación que va variando, que va haciéndose un poquito más exigente en función de nuestro periodo de retorno. Entonces, y claro, obviamente que va cambiando en función del tipo de nuestra estructura, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, nosotros, lo señalé un poco de amarillo, lo que nosotros de la norma NEC nos dicen, ¿cierto? Este es el de 10% en 50 años o 0.2021 de tasa de excedencia, ¿cierto? Que es principalmente para edificaciones. No se olviden que a veces no está claro en la misma norma NEC que, por ejemplo, para puentes, para presas o en este caso también para hospitales, ya necesitamos un sismo adicional, ¿no es cierto? Entonces sería ya lo que la norma hace es el MDLE o el MCE, pero estos sismos no están bien, o sea, no están bien aclarados, digamos, la norma, porque incluso hay recomendaciones de la misma NEC que dicen multiplíquele por 2/3 el sismo máximo, este de 2500 años, y ya la convertimos en un sismo de diseño de 275 años. Y eso mismo queremos hacer digamos, con nuestro espectro. Entonces, tengan mucho cuidado. La misma USASI, la misma ACE, dice que tengan mucho cuidado dependiendo, si ustedes pueden ver, dependiendo de que el tipo de estructura y su estado crítico, pueden ser incluso este MCE igual al MD. Obviamente que son para diseños de estructuras esenciales que la misma NEC nos da, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí nos hacen un resumen, digamos, un resumen de la filosofía de diseño,
pero no se aclara, ¿no es cierto?, de pronto para qué tipo de estructuras nosotros vamos a utilizar y qué tipo de sismo vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno también que la norma NEC nos recomiende también los tipos de cómo obtener los espectros para estas estructuras esenciales, ¿no es cierto? Porque si digamos que la NEC está, digamos, concentrada para edificaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, para otras estructuras adicionales? Y cómo obtener, ¿no es cierto? Ahora, como ustedes pueden ver, mire, dicen, para estructuras de ocupación especial y edificaciones esenciales, además de los requisitos aplicables a estructuras de uso normal, se aplicarán verificaciones de comportamiento inelástico para niveles de moto más detallados en la sección 4.3, ¿sí? Entonces, nos manda la sección 4.3, miren, y regresamos acá y nos da esto. Entonces, falta un poco más, ¿no es cierto?, de aclarar. ¿Por qué? Porque estos sismos son, digamos, de mayor digamos, severidad, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero sin embargo, miren, esta es la recomendación. La norma boliviana del 2020, ellos ya tienen más bien sus mapas probabilísticos para diferentes periodos de retorno. Entonces, si nosotros ya estamos actualizando la norma, también podemos recomendar o también se pueden incluir mapas probabilísticos para diferentes periodos de retorno, ¿no es cierto? Y nosotros ya poder utilizar estos mismos mapas para nuestras edificaciones esenciales, ¿no es cierto? O diseños especiales como puentes o hospitales. Entonces, de igual manera el tema de análisis probabilístico, ¿no es cierto? Entonces, se tiene ya las recomendaciones de análisis probabilístico. Sin embargo, como ustedes pueden ver, a veces falta un poco más de detallamiento de cómo se está obteniendo tanto las curvas de peligro sísmico, ¿no es cierto? Porque no está bien claro la metodología de cómo se obtuvo las curvas, ¿no es cierto? Obviamente viene toda una metodología que obviamente es un documento, digamos, más resumido, no es un documento muy técnico científico, pero sin embargo es necesario en el caso que nosotros para hacer nuestros estudios de mapa probabilístico, porque la misma norma también nos recomienda que en el caso para microzonificación, ¿no es cierto? Se recomienda estudios probabilísticos, sin embargo no nos da una adecuada recomendación para análisis probabilísticos, ¿no es cierto? Entonces, y asimismo el tema de los sismos de fuente cercana. El Ecuador está también atravesado, digamos, por muchas fallas, ¿no es cierto? Principalmente en el Carijón interandino, y los sismos de fallas activas cercanas también son muy importantes. Entonces, esos sismos de fuente cercana no están bien especificados en el NIC, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de fallas activas que pueden llegar, si ustedes pueden ver, a magnitud incluso de 6, 7, que no están bien especificadas cuando tenemos sismos de fuente cercana como sismos de fuente lejana por subducción. Como ustedes pueden ver, tenemos en la historia sismos muy fuertes en el país, sin embargo, no está bien especificado en la misma NEC al momento de nosotros hacer un análisis un poco más, ya vamos a ver un poco más adelante que es necesario de pronto hacer un análisis de fuente cercana. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias posibilidades dependiendo del tipo de suelo, la amplificación en función del efecto de sitio. Entonces, estos efectos de sitio obviamente en función del suelo amplifican las ondas, ¿no es cierto? Y para tomar en cuenta esto, como les dije, necesitamos estudios probabilísticos. Sin embargo, las diferentes metodologías que algunos autores van tomando, digamos, no está claro, porque yo puedo hacer mi microzonificación sísmica, pongamos, de Ibarra. Sin embargo, no hay una metodología recomendada en la misma norma para decir, ¿saben qué? Para que las diferentes municipios hagan sus diferentes estudios de microzonificación sísmica, tomemos esta metodología. Principalmente, o sea, ponernos de acuerdo para que cuando cada ciudad esté haciendo, ahorita, por ejemplo, se tiene ya estudio de microzonificación sísmica. Sin embargo, la misma NEC debería recomendar una metodología de microzonificación. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en los estudios de microsignificación, obviamente tenemos el de Ambato, o por ejemplo también tenemos el de Cuenca, y todos coinciden obviamente de que es mayor, ¿no es cierto?, por los efectos de sitio. Entonces, necesitamos, digamos, actualizar la metodología de microzonificación. Como ustedes pueden ver, igual tenemos estudios ya de microzonificación tanto para Guayaquil como para Ambato. Sin embargo, como decía, la metodología no está bien definida, digamos, para que, digamos, todas las ciudades podamos tener una microsignificación adecuada. Y obviamente el estudio de microsignificación se reduce
a una función de transferencia, ¿no es cierto? A cómo el espectro en la roca se modifica al salir por el efecto de sitio a la superficie. Y esta función de transferencia, obviamente que es una función, digamos, en función de los periodos del suelo y en función de la onda, cómo viaja, esta función deberíamos tener una metodología adecuada. Entonces, eso deberíamos tener, digamos, claro en el NEC. Y obviamente para hacer este estudio de espectros de sitio necesitamos espectros de la misma, digamos, espectros compatibles con sitio. Y sin embargo, ¿cómo estamos haciendo estos estudios de qué tipo de sismos y cuántas señales estamos utilizando para al momento de hacer nuestro estudio o nuestra amplificación a la superficie con los diferentes programas? ¿Qué tipo de espectros estamos utilizando? Si estamos utilizando espectros obviamente ya tenemos espectros aquí en Ecuador registrados, pero sin embargo a veces hay estudios de espectros de sitio con sismos de otras ciudades para hacer la amplificación a la superficie. Entonces, eso también debemos pedir, digamos, debemos aclarar. Entonces, como ustedes pueden ver, los estudios necesitamos, ¿no es cierto?, que se aclare el tema de los estudios requeridos para el tema de los estudios de sitio y de los estudios de suelos. Entonces, vamos con el tema del valor del Z, ¿no es cierto? Ahora, este es un mapa, como ustedes pueden ver, es un estudio del valor de Z, pero en roca, ¿sí? Entonces, también necesitamos actualizar este estudio, porque si ustedes pueden ver, ya hemos registrado un sismo que ustedes vieron que, por ejemplo, el sismo de Pedernales superó el 0.5 de G, entonces ya, y asimismo, ¿eso qué quiere decir? Que también de pronto los estudios de aceleración en roca también pudieron cambiar, ¿no es cierto? Entonces se necesita actualizar. Y asimismo, en la zona Z dice que necesitamos hacer un estudio de análisis paso a paso cuando Z sea mayor a 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es obligatorio entonces casi para la mayoría de ciudades hacer estudios ya paso a paso o estudios de historia en el tiempo. Y ahora, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué tipo de diseño por desempeño vamos a hacer? ¿Con qué tipo de señales? ¿Cuántas señales? ¿No es cierto? Porque si ya nos pide que si es que Z mayor a 3 y ya se necesita análisis paso a paso, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese análisis paso a paso? ¿No es cierto? Entonces, y también el factor N, ¿no es cierto? El factor N, que a veces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, este factor N a veces nos da como una especie de amplificación, ¿no es cierto? Nos da el espectro, pero como ya hemos visto, a espectros que ya llegaron, incluso superaron el 0,5G, igual saturaron digamos, la aceleración de sitio en roca. Entonces, también, ¿no es cierto? Les pongo discusión porque también necesitamos actualizar este factor N. Y también espectros de daño, ¿no es cierto? Espectros de umbral de daño. Por ejemplo, los espectros que si ya estamos diseñando incluso por desempeño y tolerantes a daño, entonces debemos también ya dar espectros, ¿no es cierto? La misma norma colombiana ya nos da unas recomendaciones para diseño por umbral de daño. Entonces, y obviamente para diferentes periodos de amortiguamiento, no solamente el 5%, sino el 2% o 3.5%, dependiendo del tipo de estructura, ¿no es cierto? Entonces, y asimismo el tema de las curvas de peligro sísmico, que se saturan ya digamos, en 0.5, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, eh, nosotros nos da, dice, tanto el espectro de radiación N15 como, digamos, como las curvas, nos dan para obtener el espectro uniforme, ¿no es cierto? Sin embargo, este espectro uniforme no se nos aclara si ya está incluido el factor de importancia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el factor de importancia? Si ya este espectro uniforme que sacamos con las curvas de peligro, ya la podemos utilizar directamente, ¿no es cierto? Entonces, todas estas digamos, observaciones o comentarios que les he hecho, digamos así medio, un poco rápidamente, están dentro de las recomendaciones de la NEC, que sin embargo nosotros hemos venido viendo de que hay algunas recomendaciones que no están bien claras. Entonces, dentro de, como les decía, del capítulo 2 y 3 de la misma NEC. Entonces, esto es lo que, digamos, lo más rápido que los he presentado para que poder ponerles a ustedes a discusión. Y obviamente, con la matriz que nos está dando el comité de la norma, nos
en este caso, los ingenieros que también tengan alguna observación, yo les puedo enviar la matriz que está solicitando el comité para hacer nuestras opciones, porque obviamente esto hay que ponerles en una matriz de observación y poderlas enviar al mismo comité. Entonces, ojalá, como les digo, estas son algunas de las observaciones y ustedes puedan también comentar, ¿no es cierto? Si algún ingeniero aquí presente también tiene alguna observación dentro del capítulo 1 y 2. Entonces, como les digo, espero, no sé, algún comentario, alguna cosa adicional dentro del capítulo 1 y 2, o si no, Byron, también tú nos puedas también comentar algo adicional. Sí, y para complementar a lo que tú expusiste, Fernando, quisiera poner una serie de preguntas para la gente que nos está escuchando, para ver si comprendemos un poquito más esto de lo que es el manejo de los espectros y las curvas del peligro sísmico, ¿no? ¿Me puedes dejar compartir? Ya, listo. Espérame, ya te... Ya, ¿listo? Ya, verán. El objeto de esta presentación es, primero, vamos a hablar en esta parte esto de los espectros y la clasificación del suelo. Verán. Esto es un estudio de suelo, independientemente de quién lo ha hecho. En un estudio de suelo se clasifica el perfil de suelo. En este caso, perfil D, FA, FD y FS, ¿no? Dentro del estudio de suelo te dan ese valor, pero tú cuando revisas los perfiles estratigráficos, el estudio, si ustedes ven, solo está hecho para 6 metros de profundidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan real es esto? O sea, si la norma te dice que tú para clasificar un suelo, para poder determinar el espectro, debes tener resultados o ensayos o información respecto a 30 metros de profundidad, ¿por qué en los estudios de suelo se permite que con 6 metros de profundidad tú puedas clasificar un suelo desde el punto de vista sísmico, ¿no? Este es un estudio para un edificio, este es un ejemplo. Revisemos otro estudio, este es otro estudio para otro edificio, pero si ustedes ven en este sondeo, sondeo 4, la profundidad de sondeo es 22 metros. Entonces, con esos 22 metros, igual el estudio de suelo ya me clasifica los parámetros sísmicos. Entonces, ¿por qué se permite en ciertos estudios de suelos trabajar con 6 metros y clasificar el suelo, y en otro tipo de estructuras se permite una profundidad mayor y se puede clasificar el suelo mejor? Entonces, ese es un interrogante que está bien lo que estamos haciendo con la clasificación sísmica en un estudio de suelos. Esa es una pregunta que queremos aclarar. Entonces, eso quiero también revisar en esta parte, si obviamente ya se ha visto que en estudios de microsonificación, como lo estableció Fernando, algunos espectros locales de algunas ciudades están saliendo poco mayores que la norma, ¿no? En este caso de Cuenca, en este caso de Ambato, pero lo más crítico es en el caso de Guayaquil, que para suelos blandos tenemos una amplificación muy alta. El caso de Ambato no es tanto, pero el de Guayaquil sí. Entonces, hay evidencia que los estudios de microsonificación sí están influenciando ya en los espectros de respuesta de las ciudades, principalmente en suelos blandos. Ambato, Guayaquil, Cuenca, ya lo han hecho. Y aparte, si nosotros nos equivocamos en la clasificación del suelo en el estudio de suelos y encima nos influye la microsonificación, pues obviamente estas ciudades están mejorando su conocimiento sobre el peligro sísmico que tienen, ¿no? Existen ya varias ciudades con estudio de microsonificación y es lo mejor, ¿no? Entonces, este es un problema que se tiene. No en todas las ciudades se tiene esa información,
y nosotros tenemos que valernos de los estudios de suelos que nos entrega el geotécnico, ¿no? Entonces, ahí es la pregunta, si es suficiente clasificar el suelo mediante un estudio de suelo, una microsonificación, ¿es suficiente? Es la pregunta que queremos aclarar. Entonces, obviamente, no. La estudio de microsonificación están botando espectros más altos. Dos, cuando no se tiene estudios de microsonificación, ¿qué podemos hacer? O sea, debemos hacer SPTs hasta 30 metros de profundidad. ¿Es necesario? ¿Tenemos el recurso económico para hacerlo? Tampoco. Entonces aquí entra otro parámetro que debe entrar dentro de la clasificación del suelo. ¿Cómo clasificamos el suelo para determinar nuestro espectro de diseño? Bueno, en otros países ya prácticamente este sistema de clasificación ya no se hace, no se toma en cuenta simplemente el valor del SPT y promediar a la profundidad que uno se hace, sino pues se toman los estudios de microsonificación y además también se toma el periodo del suelo, porque el parámetro del SPT no es por 100% confiable, ¿no? Entonces, un estudio adicional que se está pidiendo en otros lados, por ejemplo, en la norma chilena, ya se está tomando en cuenta el periodo del suelo, ¿no? Hay que hacer un ensayo de vibración ambiental para determinar el periodo del suelo y así poder clasificar el suelo, no solamente con la información del SPT, ¿no? Esa es una pregunta que también nos está preocupando porque ya hay indicios que esa clasificación que nos dan los estudios de suelos podría ser un peligro para el diseño de las estructuras, ¿no? Otra cosa, nosotros, como lo explicó Fernando, nosotros tenemos curvas de peligro sísmico, pero la pregunta es, ¿saben para qué sirve? ¿Cómo se utilizan? Obviamente, si eres un ingeniero estructural y tú tienes conocimientos básicos, deberías saber para qué sirven las curvas de peligro sísmico. En sí, sirven para dos cosas, ¿no? Las curvas de peligro sísmico en la norma están en factores de roca. Tú determinas una probabilidad de excedencia de un sismo cualquiera y sacas una línea horizontal y obtienes un espectro de peligro uniforme en roca. Ese espectro de peligro uniforme en roca sirve para amplificar el suelo en la superficie, o sea, sirve para obtener espectros de sitio. Esa es una. Y dos, la norma te permite utilizar el PGA de esa curva de peligro sísmico para poder evaluar o reforzar estructuras según lo pide la norma para diferentes tipos de sismo.